El gris día de otoño se desvanecía lentamente tras las ventanas de la clínica privada Esperanza, en el centro de Lima. La lluvia tamborileaba monótona en los aleros, acompañando de forma inquietante el tic-tac del reloj de pared del despacho del doctor Alejandro Sierra. Amarilis Urquiza estaba sentada en un sillón de cuero, agarrando con fuerza la palma de la mano de su marido. Tenía los dedos fríos y el corazón le latía con tanta fuerza que los latidos parecían ahogar todos los demás sonidos del despacho. Esteban estaba desacostumbradamente pálido con su bata blanca, impecablemente planchada. No se atrevía a mirar a su colega sentado frente a él, en el enorme escritorio de roble. El doctor Sierra abrió lentamente la carpeta azul que contenía los resultados de sus pruebas, y el simple gesto le pareció insoportablemente largo a Amarilis. «He recibido todos los resultados de tus exámenes, Esteban», empezó el urólogo, ajustándose sus finas gafas de montura metálica. «Y por desgracia las noticias no son las más agradables». Amarilis sintió que la mano de su marido se tensaba en su palma. En 15 años de matrimonio, había aprendido a leer cada uno de sus movimientos, cada una de sus respiraciones. Ahora sentía todo su cuerpo como petrificado. «Habla claro, Alejandro». La voz de Esteban sonaba ronca, como si se le resecara la garganta. El doctor Sierra asintió, con una mirada llena de simpatía. «Los resultados muestran azoospermia completa. Eso significa que...» «Sé lo que significa», lo interrumpió Esteban bruscamente. «Yo también soy médico». Amarilis cerró los ojos. Aquella palabra, azoospermia, cayó como una losa entre ellos. La incapacidad total de tener hijos. El juicio final sobre todas sus esperanzas, todos sus planes, todos sus sueños de tener una familia propia. «Hay varios tratamientos disponibles», continuó el doctor Sierra, poniendo unos folletos sobre la mesa. «Podemos discutir las opciones». «¿Probabilidades de éxito?», preguntó Esteban todavía secamente. La pausa se prolongó. La lluvia que caía por la ventana se intensificó y su ruido llenó el silencio del despacho. «En tu caso, teniendo en cuenta todos los indicadores, muy bajos, prácticamente cero». Amarilis sintió que su marido le soltaba la mano de la palma. Aquel simple movimiento le punzó dolorosamente el corazón, la primera señal del distanciamiento que crecería entre ellos en las semanas siguientes. «Gracias, Alejandro». Esteban se levantó, quitándose la bata con un movimiento mecánico. «Necesito volver con mis pacientes». «Esteban». La doctora Sierra también se levantó. «Tal vez deberías tomarte unos días de descanso». «No será necesario», le cortó Esteban, y se dirigió a la puerta. Amarilis permaneció sentada, mirando confusa los folletos extendidos sobre la mesa. Las brillantes cubiertas lustrosas con familias sonrientes parecían una cruel burla. «Señora Urquiza», dijo suavemente el doctor Sierra, «su marido necesitará tiempo para aceptar esta noticia. Y usted también. No se precipite». Ella asintió, recogiendo distraídamente los folletos en su bolso. Le temblaban los dedos, pero trató de mantener la calma. Sus años de enfermera le habían enseñado a mantener la calma en cualquier situación. Al salir de la consulta, Amarilis caminó lentamente por el pasillo de la clínica. Sus tacones repiqueteaban en el brillante suelo pulido. Conocía todos los rincones del edificio donde había trabajado los últimos 12 años. Aquí fue donde Esteban y ella se conocieron, donde comenzó su romance, donde se convirtieron en familia. Ahora sentía que estas paredes la aplastaban, recordándole sueños incumplidos. Encontró a Esteban en su despacho. Estaba sentado en su escritorio, inmerso en el papeleo, como si la última media hora no hubiera existido. «¿Nos vamos a casa?», le preguntó en voz baja. «Tengo 3 pacientes más», respondió él, sin levantar la cabeza. «Coge un taxi si estás cansada». «Te esperaré». Él no respondió nada. Siguió revisando sus papeles. Amarilis se hundió en la silla junto a la puerta. La familiar para pacientes en espera. Ahora se sentía exactamente así, como si estuviera esperando a ver a un médico extraño y desconocido, no a su propio marido. Las 3 horas siguientes se hicieron interminables. Amarilis observaba cómo Esteban recibía a los pacientes, con qué seguridad y tranquilidad les hablaba, les hacía recetas, les daba recomendaciones. Por fuera, seguía siendo el mismo doctor Urquiza profesional y atento. Solo ella notaba cómo le temblaban los dedos al escribir, cómo evitaba mirarla. Condujeron a casa en completo silencio.
Al otro lado de las ventanillas del taxi, la ciudad se ahogaba en el crepúsculo y la lluvia. Amarilis quiso coger la mano de su marido, pero él se apartó, fingiendo buscar algo en el bolsillo del abrigo. Su piso les recibió con su habitual calidez. Paredes claras, fotografías enmarcadas, plantas de interior en los alféizares. Amarilis las había cultivado con especial cuidado, imaginando cómo enseñaría algún día a su hijo a cuidar las flores. Ahora cada maceta de geranios o violetas parecía un doloroso recordatorio. «Prepararé la cena», dijo quitándose el abrigo. «No tengo hambre». Esteban entró en el dormitorio, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Amarilis se movía mecánicamente por la cocina, cortando verduras para una ensalada que nadie comería. Encendió la radio para llenar el opresivo silencio del piso. El locutor relataba alegremente la previsión meteorológica para mañana, que prometía lluvia continua. Una hora más tarde, llamó a la puerta del dormitorio. «Esteban, ¿podemos hablar?» Silencio. «Por favor, no te cierres a mí». Se oyó movimiento detrás de la puerta, pero no llegó a abrirse. «No es momento de hablar». Su voz salió apagada. «Tengo que prepararme para el asesoramiento de mañana». Amarilis se apoyó en la pared, sintiendo que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Había aguantado tanto tiempo, intentando ser fuerte por su marido. Pero ahora, a medida que aquella puerta cerrada se interponía entre ellos, la fuerza la abandonaba. Se acostó en el sofá del salón, por primera vez en todos sus años de matrimonio. Toda la noche escuchó los ruidos del dormitorio, el crujido de una silla, el susurro de papeles, pasos amortiguados. Esteban estaba despierto, pero ella sabía que ahora no podía ayudarlo con su dolor y frustración. Él siempre había sido así. Prefería atravesar las dificultades solo. Pero nunca el abismo que los separaba había sido tan profundo. Por la mañana, encontró una nota en la mesa de la cocina. «Me fui temprano. Nos vemos en la clínica». La caligrafía era irregular. Las letras se desparramaban por el papel, las marcas de una noche de insomnio. Amarilis arrugó la nota y la tiró a la papelera. Le esperaba un nuevo día, y tenía que encontrar fuerzas para sobrevivir. Como todos los días siguientes, que ahora veía como una serie interminable de rutinas grises, sin esperanza del milagro que tanto habían esperado. La clínica Esperanza se despertó temprano. Ya a las 7 de la mañana los pasillos se llenaban con el sonido de los pasos, las voces apagadas del personal de enfermería, el crujir de papeles. Amarilis se cambiaba habitualmente en el vestuario, abrochándose la bata blanca como la nieve. Los dedos le temblaban ligeramente. Apenas había dormido las 3 últimas noches, escuchando a Esteban removerse en la habitación contigua. «Buenos días, señora Urquiza», la saludó la joven enfermera Rosita, abriendo su taquilla. «Hoy está usted pálida. ¿Está todo bien?» «Sí, solo que no he dormido mucho», sonrió Amarilis con esfuerzo, arreglándose el pelo frente al espejo. Su pabellón comenzaba con un largo pasillo pintado de un tranquilo color beige. Amarilis recordaba haber elegido ella misma ese color 2 años atrás, convenciendo al médico jefe de que tendría un efecto tranquilizador en los pacientes. Ahora esas paredes le parecían tan inertes como todo lo que las rodeaba. Las rondas matinales empezaron como de costumbre. Amarilis comprobaba las vías, cambiaba los vendajes y registraba las lecturas de los instrumentos. Sus manos se movían automáticamente. Años de práctica habían convertido estas acciones en reflejos. De este modo, sus pensamientos fluían libremente, volviendo una y otra vez a una conversación que llevaba días planeando iniciar. A las 10 en punto subió a la 3ª planta, donde se encontraba el departamento de medicina de familia. El despacho de Esteban estaba al final del pasillo. El cartel con su nombre brillaba bajo las luces fluorescentes. Amarilis se detuvo frente a la puerta, recobrando la cordura. Esteban estaba sentado en su mesa, estudiando unos papeles. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. Se había convertido en una costumbre en los últimos días. Era como si no se diera cuenta de su presencia, ni en casa, ni en el trabajo. «Te he traído café», dijo ella dejando la taza en el borde del escritorio. «Gracias. Ponlo ahí». Hizo un gesto con la mano sin apartar los ojos de los papeles. Amarilis tomó asiento en la silla de visitas. El despacho olía a medicinas y antisépticos, olores familiares de hospital que antes no habían despertado sus emociones. Ahora, sin embargo, le recordaban aquel día en la consulta del doctor Sierra.
Esteban, estaba pensando, comenzó con cautela. Quizás deberíamos considerar la adopción. Su mano, que sostenía un bolígrafo, se congeló sobre los papeles. Hubo un silencio absoluto en el despacho durante unos segundos. No, respondió finalmente, sin mirarla. ¿Por qué? ¿Hay tantos niños que necesitan una familia? He dicho que no. Su voz se endureció. Esto no se discute. ¿Ni siquiera podemos hablar de ello? Esteban por fin levantó la vista. Su mirada era fría, distante. Ahora mismo tengo un paciente, dijo pulsando el botón selector. Invita al siguiente. Amarilis se levantó, sintiendo que las rodillas le temblaban traicioneramente. En la puerta se dio la vuelta. No puedes evitar esta conversación para siempre. Puedo, respondió secamente. Y lo haré. El resto del día pasó como un borrón. Amarilis realizaba sus tareas mecánicamente, sonriendo a sus pacientes, respondiendo a las preguntas de sus colegas. Pero un vacío crecía en su interior, llenando todo su ser de fría desesperación. Durante la pausa para comer, bajó al comedor del hospital. Su amiga Marisol Paredes ya estaba sentada en su mesa habitual, junto a la ventana, removiendo la sopa fría. «Te estás volviendo loca», dijo Marisol, mirando a su amiga con atención. «¿Cuándo fue la última vez que comiste en condiciones?» Amarilis se encogió de hombros, mirando su plato de ensalada sin tocar. «Intenté hablar con él sobre la adopción», dijo en voz baja. «¿Y?» «Ni siquiera me escucha. Solo le corté. No, eso es todo». Marisol sacudió la cabeza. «Los hombres son tan tercos a veces. Dale tiempo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Amarilis con amargura. «Hace una semana que no me habla. Casi nunca viene a casa. Y cuando lo hace, se encierra en su despacho con sus papeles. Quizá necesita ayuda profesional, un terapeuta. Es médico. Cree que puede arreglársela solo». En una mesa cercana, un grupo de internos se reía a carcajadas. Sus voces jóvenes y despreocupadas cortaban el oído. Amarilis arrugó la nariz. «¿Sabes?», bajó la voz Marisol. «Mi prima llevaba 5 años sin quedarse embarazada. Ella y su marido estaban desesperados. Y entonces adoptaron a una niña. Y un año después se quedó embarazada. ¿Te lo puedes creer?». «Nuestro caso es distinto», negó Amarilis con la cabeza. «Aquí no hay ninguna posibilidad de milagro». Después de comer, volvió a la sala. En el pasillo se topó con el doctor Sierra, que la saludó amistosamente con la cabeza. Intentó devolverle la sonrisa, pero solo consiguió una mueca patética. El día se hizo interminable. Amarilis rellenaba historiales, administraba inyecciones, medía la tensión. Cada acción requería un esfuerzo, como si se moviera bajo el agua. A las 5, cuando terminó su turno, subió a la sala de su marido. Su despacho estaba vacío. «El doctor Urquiza se fue hace una hora», le informó la enfermera. «Dijo que tenía una cita importante». La casa estaba oscura y fría. Amarilis encendió la luz, alisó mecánicamente las cortinas, regó las flores del alféizar. Cada movimiento le resultaba difícil, como si tuviera el cuerpo lleno de plomo. Preparó la cena, la sirvió para 2 y se sentó a esperar. El reloj marcaba las 11 cuando sonó el chasquido de la cerradura de la puerta principal. Esteban entró quitándose el abrigo. Olía a tabaco, así que volvía a fumar, aunque hacía 3 años que lo había dejado. «¿Dónde has estado?», preguntó Amarilis. «Trabajando», respondió él brevemente, pasando junto a ella hacia el cuarto de baño. «En la clínica dijeron que saliste a las 5. El sonido del agua ahogó sus palabras, o fingió no oírlo. Cuando salió del baño, su mirada se deslizó hacia la mesa. «No tengo hambre», dijo, dirigiéndose al dormitorio. «No me esperes levantada». La puerta se cerró, dejando a Amarilis sola en la cocina. Miró la cena que se había enfriado, los 2 electrodomésticos, las velas que nunca encendió. Recogió todo en la papelera, lavó los platos a conciencia, limpió la mesa. Cada movimiento era lento, deliberado, como si en esas simples acciones intentara encontrar un punto de apoyo para no derrumbarse. Aquella noche, volvió a acostarse en el salón. Desde el dormitorio, llegaba el sonido apagado de la televisión. Esteban veía las noticias, como había hecho todas las noches durante los últimos 15 años de matrimonio. Aquel sonido familiar parecía ahora una burla de su antigua vida, de todo lo que habían perdido en una breve mañana en la consulta del doctor Sierra. Amarilis estaba sentada en la cafetería del hospital,
revolviendo distraídamente su café enfriado hacía tiempo. Se acercaba el final de su descanso para comer, pero no se atrevía a probar ni un bocado del sándwich que tenía delante. Marisol se acomodó al otro lado de la mesa, observando a su amiga con ansiedad. «Has adelgazado», dijo por fin Marisol, rompiendo el silencio. «¿Y esas ojeras? ¿Cuánto hace que no duermes bien?» Amarilis se encogió de hombros y siguió hipnotizando la oscura superficie del café con la mirada. «¿2 semanas? ¿3? He dejado de contar». «¿Y Esteban?» «¿Esteban qué?» La amargura en la voz de Amarilis era casi palpable. «Ahora vive en el trabajo. Viene pasada la medianoche y se va antes del amanecer. Ni siquiera estoy segura de si come algo». Marisol sacudió la cabeza y apartó el plato vacío. «Tienes que hacer algo al respecto». «¿Qué exactamente?» Amarilis miró por fin a su amiga. «No quiere hablar, no contesta a mis mensajes. Ayer le dejé una nota pidiéndole que cenáramos juntos y ni siquiera la leyó. Sigue en la mesa de la cocina». Marisol dio un golpecito pensativo con la uña sobre la mesa. Su manicura de color rojo vivo contrastaba fuertemente con la superficie blanca de la encimera. «Sabes, quizá el problema es que estás esperando a que él esté listo para hablar. Y tienes que hacer las cosas de otra manera». «¿Qué quieres decir?» «Bueno, para empezar, ¿por qué no...?» Marisol bajó la voz, inclinándose más cerca. «¿No intentas llamar su atención de otras maneras? Eres una mujer hermosa, Amarilis, pero desde hace un mes andas por ahí como un fantasma, pálida, sin arreglar, con esa bata holgada». Amarilis tiró del dobladillo de la bata blanca. «¿Y eso qué tiene que ver?» «Tiene que ver con el hecho de que a veces los hombres necesitan que les recuerden lo guapa que es su mujer. Ve a la peluquería. Renueva tu vestuario. Quizá eso haga que por fin se fije en ti». Amarilis quiso objetar, pero algo en las palabras de su amiga se le quedó grabado. ¿Cuándo había sido la última vez que se había preocupado de verdad por su aspecto? ¿Cuándo se había comprado ropa nueva? Era como si todo se hubiera detenido después de aquella conversación en el despacho de la doctora Sierra. «¿Crees que esto ayudará?» «No lo sé», respondió Marisol con sinceridad. «Pero desde luego no lo empeorará. Además, hará que tú también te sientas mejor». Después del trabajo, Amarilis entró en el centro comercial por primera vez en mucho tiempo. Los escaparates de colores brillantes y el bullicio de la gente la incomodaron. Estaba demasiado acostumbrada al silencio y los colores apagados del hospital, pero se obligó a entrar en su tienda de ropa favorita, donde ya había comprado a menudo. La dependienta la ayudó a elegir algunos vestidos. Amarilis permaneció largo rato frente al espejo del probador, mirando su reflejo. Marisol tenía razón, había adelgazado. El vestido azul oscuro, que antes le hubiera quedado perfecto, ahora le colgaba. Pero el negro con el escote ceñido le quedaba bien. Se lo compró y añadió a la compra zapatos nuevos y pintalabios. En casa, Amarilis se dio un baño y se dedicó a asearse por primera vez en muchos días. Se aplicó una mascarilla en la cara, se peinó y se pintó las uñas. Se puso el vestido nuevo, los zapatos y los pendientes que Esteban le había regalado por su último cumpleaños. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando oyó el sonido de la llave en la cerradura. Esteban entró, como de costumbre, sin encender la luz del pasillo. Amarilis se paró en la puerta de la cocina, donde ardía una suave luz. «He hecho la cena», dijo. Esteban se quedó inmóvil, como si acabara de darse cuenta de su presencia. Su mirada se deslizó por su figura, deteniéndose en el vestido desconocido, pero en sus ojos no se reflejaba ninguna emoción. «Comí en la clínica», dijo secamente, pasando junto a ella hacia el dormitorio. Amarilis permaneció de pie, sintiendo que las rodillas le temblaban traicioneramente con sus tacones altos. 2 platos de comida sin tocar se enfriaban sobre la mesa. La vela del centro se estaba apagando. Al día siguiente volvió a vestirse para ir a trabajar. Se maquilló, se peinó. La gente del departamento la miraba. Muchos de sus compañeros estaban acostumbrados a verla pálida y sin maquillaje últimamente. Incluso alguien le hizo un cumplido, pero la única persona cuya atención buscaba parecía no notar el cambio en absoluto. «Es inútil», le dijo a Marisol tras una semana de intentos. «Simplemente no quiere verme. Ninguna, ni guapa, ni cariñosa, ninguna». Estaban sentadas en la cafetería favorita de Marisol después del trabajo. Amarilis ya se había puesto sus vaqueros y su jersey habituales, y se había desmaquillado. Todos sus esfuerzos parecían tontos e inútiles ahora.
¿Sabes qué es lo peor? Continuó, dando vueltas a una taza de té frío en sus manos. Me estoy acostumbrando a este vacío en la casa, a su silencio, a dormir sola en el salón. Es como si fuera la nueva normalidad. Marisol extendió la mano por encima de la mesa, apretando la palma de su amiga. Quizá deberías ver a un consejero matrimonial. Amarilis sonrió con amargura. Es médico, Marisol. Cree que la ayuda profesional es un signo de debilidad. Además, la terapia requiere la voluntad de ambos cónyuges. Y él, es como si ya se hubiera decidido. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, Amarilis negó con la cabeza. Simplemente seguir viviendo, trabajar, respirar. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Aquella noche volvió a quedarse sola en su piso. Cogió del perchero el vestido nuevo que había comprado con tantas esperanzas y lo guardó en un rincón del armario. Sacó su viejo pijama, suave y cómodo. Se sentó en el sofá, encendió la televisión, solo para no oír el silencio aplastante. A medianoche, oyó abrirse la puerta principal. Esteban pasó por delante del salón sin mirar siquiera en su dirección. Unos minutos más tarde, los sonidos amortiguados de las noticias llegaron desde el dormitorio. Su ritual nocturno, lo único que permanecía inalterado. Amarilis estaba tumbada en la oscuridad, mirando al techo. En algún lugar, más allá de la pared, estaba el hombre al que había amado durante 15 años, que conocía cada rasgo de su rostro, cada hábito, cada sueño. Ahora había más distancia entre ellos que la pared del dormitorio, una brecha que ella no podía traspasar, por mucho que lo intentara. La reunión matinal en la Clínica Esperanza comenzó como de costumbre, a las 8 en punto. El médico jefe, el doctor Ramírez, estaba de pie frente al personal reunido, revisando unos papeles. Amarilis estaba sentada en la última fila, escribiendo algo en su cuaderno. Su mirada no dejaba de volver a la nuca de su marido, que había tomado asiento en primera fila, junto a los demás médicos. Un último anuncio por hoy, la voz del doctor Ramírez la sacó de su ensoñación. Tenemos una nueva especialista que se une a nosotros, la doctora Trinidad Zapata, licenciada en Medicina por la Universidad de San Marcos. Ha realizado sus prácticas en Buenos Aires. Un saludo y bienvenida. La joven se levantó de su asiento. Alta, esbelta, vestía una bata blanca perfectamente planchada. Su cabello oscuro estaba recogido en un impecable moño, y una sonrisa confiada jugaba en sus labios. Gracias por la cálida bienvenida, dijo con voz melodiosa y dominante al mismo tiempo. Espero que la colaboración con mis colegas sea fructífera. Amarilis notó que varios de los médicos más jóvenes se enderezaban en sus asientos cuando Trinidad se sentó. Incluso Esteban pareció mostrar interés. Al menos por primera vez en mucho tiempo, parecía concentrado en lo que ocurría a su alrededor, en lugar de sumido en sus propios pensamientos. Tras la reunión, los pasillos se llenaron del bullicio habitual. Amarilis se entretenía recogiendo sus notas cuando oyó la voz de Marisol. ¿Has visto a nuestra chica nueva? Parece salida de la portada de una revista. Es médico, Marisol. Su aspecto no importa. Cariño, el aspecto siempre importa, sobre todo cuando eres joven, guapa y ambiciosa. Amarilis sacudió la cabeza y se dirigió a su departamento. Iba a ser un día ajetreado. Varios procedimientos complicados, nuevas admisiones, interminables historiales que rellenar. A la hora de comer se sentía muy cansada. Las últimas semanas de falta de sueño y estrés le estaban pasando factura. En la cantina había un ruido inusual. Todo el mundo hablaba de la nueva empleada. Dicen que ha trabajado en las mejores clínicas de Argentina, dijo una voz admirada. Amarilis cogió una bandeja de comida y se dirigió a la mesa del fondo. Pero antes de que pudiera sentarse, Trinidad entró en el comedor, acompañada de varios médicos. Esteban estaba entre ellos. La nueva doctora se desenvolvía con notable seguridad. Hablaba animadamente, gesticulando con sus gráciles manos de impecable manicura. Los hombres escuchaban atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Doctor Urquiza», la voz de Trinidad sonó inesperadamente cercana. «Le estaba hablando de una nueva técnica que he estado estudiando en Buenos Aires. Creo que le resultará interesante». Esteban levantó la vista de su plato. Por primera vez en muchos días, Amarilis vio un atisbo de interés en su rostro. «Sí, claro», respondió. «Quizá podamos hablarlo después de comer en mi despacho». Trinidad sonrió, y había algo de depredador en esa sonrisa. «Me encantaría». Amarilis sintió un nudo en el corazón. Se levantó apresuradamente, dejando su almuerzo intacto, y salió del comedor.
Los días siguientes se convirtieron en una tortura. Allá donde iba, se encontraba con Trinidad. La nueva doctora parecía estar en todas partes a la vez, aconsejando a los pacientes, participando en las rondas, haciendo presentaciones sobre nuevos tratamientos. Pero lo peor de todo era la forma en que se enfrentaba a Esteban. El asesoramiento constante, las discusiones profesionales, los toques casuales. Todo parecía impecablemente correcto desde fuera, pero Amarilis percibió un trasfondo. «Estás exagerando», dijo Marisol cuando Amarilis compartió sus observaciones. «Solo intenta encajar. No, no ves cómo lo mira. Cómo encuentra excusas para entrar en su despacho. Cómo...» «Amarilis», Marisol cogió la mano de su amiga. «Te estás agotando. Quizá deberías tomarte unas vacaciones, tomarte un descanso de todo esto». Pero Amarilis no podía permitirse unas vacaciones. No ahora, cuando cada día traía nuevas razones para preocuparse. Una mañana vio a Trinidad entrando en el despacho de Esteban con 2 tazas de café. A través de la mampara de cristal, pudo verla colocando una delante de él, inclinándose más de lo necesario. Mientras Esteban levanta la cabeza y, por primera vez en semanas, sonríe. En otra ocasión los oyó hablar en el pasillo. Trinidad contaba alguna anécdota de su consulta en Argentina, y Esteban escuchaba con un interés genuino que hacía tiempo que no mostraba por nada ni por nadie. «Doctor Urquiza», la voz de Trinidad era melosa. «Tiene que asistir a la conferencia del mes que viene. Presentaré una ponencia sobre nuevos enfoques en medicina de familia». «Claro, sería interesante escucharla», contestó Esteban. Amarilis estaba a la vuelta de la esquina, con una carpeta de historias clínicas en las manos. Había intentado hablar de ello con su marido por la tarde. «Veo que has encontrado un terreno común con tu nuevo colega», empezó con cautela. Esteban ni siquiera levantó la vista de su portátil. «El doctor Zapata es un especialista competente con ideas interesantes». «¿Eso es todo? ¿Qué más?». Una nota irritada apareció en su voz. «¿Hay algo que quieras decir?». «No, nada», replicó Amarilis con brusquedad. «Es que pasa mucho tiempo en tu despacho. Estamos discutiendo asuntos de trabajo. ¿Es eso un problema?». «No, claro que no». Pero era un problema. Cada día Amarilis era más consciente de que Trinidad ocupaba cada vez más espacio en la vida de su marido. Las sesiones de asesoramiento profesional se prolongaban hasta altas horas de la noche. Los almuerzos juntos se estaban convirtiendo en algo habitual. Y lo que es más importante, Esteban parecía cobrar vida en presencia de su nueva colega. Un día Amarilis se quedó hasta tarde en la clínica, rellenando papeles. Al pasar por delante del despacho de su marido, oyó una carcajada, la risa profunda y sincera de Esteban, que hacía muchas semanas que no oía. Se reía de un chiste que había hecho Trinidad. Amarilis se apresuró a alejarse, sintiendo el traicionero escozor en los ojos. En casa, permaneció largo rato bajo una ducha caliente, dejando que el agua se llevara las lágrimas no deseadas. Luego, se quedó despierta en el salón, escuchando los pasos de su marido, que había regresado pasada la medianoche. El sol de octubre brillaba con fuerza por los pasillos de la Clínica Esperanza, creando un ambiente engañosamente alegre. Amarilis caminaba por la 3ª planta, apretando contra su pecho los expedientes de los historiales clínicos, cuando oyó la risa familiar procedente del despacho de su marido. Aminoró el paso y miró a través de la mampara de cristal. Trinidad estaba sentada en el borde de la mesa de Esteban, con la pierna recogida sobre el pie. Su bata, impecablemente planchada, estaba ligeramente levantada, dejando al descubierto su rodilla. Hablaba apasionadamente de algo, gesticulando enérgicamente, y Esteban la escuchaba con una sonrisa que Amarilis no había visto en semanas. «Oh, señora Urquiza», Trinidad la descubrió y agitó la mano a través del cristal con exagerada amabilidad. «Acompáñenos. Le estoy hablando a su marido de una nueva técnica de rehabilitación». Amarilis negó con la cabeza. «Lo siento, tengo pacientes». Se apresuró a seguir por el pasillo, pero tuvo tiempo de notar que Trinidad se inclinaba aún más hacia Esteban, como si estuviera a punto de compartir un secreto. En la sala de curas, Amarilis no podía concentrarse. En 2 ocasiones había estado a punto de confundir los historiales de los pacientes, y en otra, casi había administrado la dosis equivocada de medicación. Sus manos, normalmente tan seguras, temblaban hoy. «Señora Urquiza, ¿se encuentra bien?», le preguntó Rosita, la joven enfermera, al notar que se le caía la jeringa por 3ª vez.
Sí, solo un poco cansada. Durante la pausa para comer, Amarilis bajó al comedor más tarde de lo habitual, con la esperanza de evitar ver a su marido y a su nuevo Zaz. Pero seguían allí. Trinidad discutía algo acaloradamente con un grupo de médicos, Esteban entre ellos, por supuesto. De vez en cuando le tocaba el brazo, recalcando puntos importantes de la conversación. Doctor Urquiza, tiene usted que asistir a esta conferencia. Resonó la voz de Trinidad por todo el comedor. Su experiencia sería inestimable. Además, habrá especialistas de las principales clínicas de Sudamérica. Esteban asintió. Puede que tengas razón. ¿Discutimos los detalles más tarde en mi despacho? Con mucho gusto. Traeré los materiales después de las 5. Amarilis dejó la bandeja en una mesa vacía del rincón. No quiso probar bocado. Removía mecánicamente la sopa, observando cómo Trinidad encandilaba a todos a su alrededor con su impecable sonrisa y sus elegantes modales. No me gusta, espetó Marisol en la silla de enfrente, siguiendo la dirección de la mirada de su amiga. Es demasiado descaradamente coqueta. Y parece que a él le gusta, replicó Amarilis en voz baja. Deberías hablar con él. ¿Y decirle qué? ¿Que su joven y guapa colega le sonríe demasiado a menudo? ¿Que encuentra demasiadas excusas para pasarse por su despacho? Pareceré patética y celosa. Mejor parecer patética que perder un marido. Por la noche, Amarilis intentó hablar con Esteban. Llegó a casa casi a medianoche, con un ligero olor a vino. ¿Llegas tarde al trabajo?, preguntó ella de pie en la puerta del dormitorio. Sí, estábamos discutiendo los detalles de una próxima conferencia. ¿Con el doctor Zapata? Esteban finalmente la miró. ¿Sí? ¿Y? Nada, es que pasáis mucho tiempo juntos. Esto es comunicación profesional, Amarilis. No me hagas empezar. ¿Que no empiece con qué? Hablar de cómo coquetea contigo delante de todo el hospital. Estás exagerando. Trinidad es una profesional en lo que hace. Que sea joven y atractiva no la hace menos profesional competente. ¿Trinidad? Amarilis sonrió con amargura. ¿Solo Trinidad ya, sin el doctor Zapata? Esteban se frotó la cara con cansancio. No quiero hablar de eso. He tenido un día duro. Has tenido un día duro todos los días. Ya van 2 meses. No me hablas, no me miras. Pero valió la pena cuando ella apareció. ¡Basta!, se levantó bruscamente. No voy a escuchar estas acusaciones sin fundamento. Por si no te has dado cuenta, estoy intentando seguir adelante. Intento volver a trabajar con normalidad. Y si un colega me está ayudando a hacerlo con sus conocimientos y experiencia. ¿Con sus conocimientos y experiencia? Amarilis le interrumpió. O con tus sonrisas y faldas cortas. Esteban la miró con fría furia. Pasaré la noche en la oficina. Salió dando un portazo. Amarilis se quedó de pie en medio del dormitorio, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. Al día siguiente, en la clínica, las cosas empeoraron aún más. Trinidad parecía buscar deliberadamente excusas para aparecer donde estaba Amarilis. Le consultaba sobre los pacientes, le preguntaba sobre algunos procedimientos, sin dejar de insistir en su interés profesional. Señora Urquiza, usted lleva mucho tiempo trabajando aquí, le dijo con una suave sonrisa. Su experiencia es muy valiosa para jóvenes profesionales como yo. Cada palabra sonaba como una mueca. Cada gesto estaba calculado para acentuar la diferencia entre ellas. La joven Trinidad, exitosa y segura de sí misma, y la cansada y ojerosa Amarilis. Después de comer, Amarilis vio a Trinidad salir del despacho de Esteban, arreglándose el pelo. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. «Oh, señora Urquiza», asintió afablemente. «No se preocupe, no entretengo demasiado a su marido. Solo estamos hablando de negocios». Había algo en su voz que hizo que Amarilis sintiera un escalofrío en su interior. Una insinuación, un triunfo oculto. Por la noche, intentó hablar de nuevo con Esteban. Él había llegado a casa más temprano que de costumbre, pero solo para empacar algunas cosas. «¿A dónde vas?» «A una conferencia, a Trujillo, durante 3 días». «¿Con ella?» Esteban se congeló un momento. «Sí, el doctor Zapata también va, y otros 5 médicos de nuestra clínica». «¿Y me lo dices ahora?» ¿Qué habría cambiado? ¿Habrías montado otra escena de celos? Amarilis sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No estoy haciendo una escena, solo veo lo que está pasando. No pasa nada, replicó él.
excepto que mi mujer ve una amenaza donde no la hay. ¿En serio? Entonces, ¿por qué te sonrojas cuando te toca? ¿Por qué te ríes con cada chiste que hace? ¿Por qué? No voy a hablar de eso. Cerró la cremallera de su bolso. Volveré en 3 días. Cuando la puerta se cerró tras él, Amarilis se hundió en el suelo del pasillo. Permaneció así sentada durante horas, con la mirada fija en un punto y tratando de averiguar cuándo y cómo su vida se había convertido en esta pesadilla. ¿En qué se había equivocado? ¿Qué podía haber hecho de otra manera? Los 3 días sin Esteban se alargaron interminablemente. Amarilis apenas dormía y miraba el teléfono cada pocos minutos. Pero él no llamaba ni mandaba mensajes. Pero el chat de la clínica estaba lleno de fotos de la conferencia. Y en una de cada 2 aparecía Trinidad junto a su marido, siempre sonriendo a la cámara. Marisol la visitaba todas las noches, le llevaba comida e intentaba distraerla con una conversación. Pero Amarilis apenas oía lo que decía su amiga. Todos sus pensamientos estaban ocupados con lo que estaba ocurriendo ahora en Trujillo. «Tienes que hablar con ella», dijo finalmente Marisol, viendo a Amarilis comprobar su teléfono por enésima vez. «No con Esteban, con ella. Ponla en su lugar». «¿Y qué le voy a decir?» «La verdad, que está destruyendo la familia, que su comportamiento no es profesional, que debería alejarse de tu marido». Amarilis sacudió la cabeza. «Se reirá de mí». «Pues que se ría, pero al menos dirá lo que piensa». El día que Esteban regresó, Amarilis llegó a la clínica más temprano que de costumbre. Había pasado la noche en vela pensando en la conversación que se avecinaba. Sus pasos resonaron en los pasillos vacíos. Trinidad apareció hacia las 9, impecablemente vestida y peinada como siempre. Caminaba por el pasillo, taconeando, tarareando algo para sí misma. «Doctora Zapata», la llamó Amarilis. «¿Puedo hablar con usted?» Trinidad se dio la vuelta con su habitual sonrisa. «Por supuesto, señora Urquiza. ¿Es algo urgente?» «Vamos a la sala de curas. Ahora mismo está libre». Entraron en una pequeña habitación que olía a medicina. Amarilis cerró la puerta y se volvió hacia Trinidad. «Quiero hablar de su comportamiento con mi marido». La sonrisa de Trinidad se ensanchó. «Ah, ¿se refiere a nuestra colaboración profesional?» «El doctor Urquiza es un especialista maravilloso. He aprendido mucho de él durante estos días en el Congreso. Basta ya de espectáculo». La voz de Amarilis temblaba de emoción contenida. «Ambos sabemos que no se trata de cooperación profesional». «¿En serio?» Trinidad enarcó una ceja con gracia. «Entonces, ¿de qué se trata?» «La forma en que coqueteas con él, en cómo encuentras motivos para tocarle, en cómo le miras». Trinidad se rió, melodiosamente, pero con una nota de superioridad. «Oh, señora Urquiza, ¿está usted celosa? Eso es tan bonito». «¿Dulce?» Amarilis se acercó más. «¿Te parece dulce destruir la familia de otro hombre?» «¿Familia?» Trinidad dejó de sonreír. «Permítame ser franco, señora Urquiza. Lo que yo veo no es una familia, sino 2 personas que viven bajo el mismo techo y son incapaces de darse lo que necesitan. Esteban, perdón, doctor Urquiza, es un médico con talento que se asfixia a su lado. No sabes nada de nosotros. Sé lo suficiente. Sé cómo se le iluminan los ojos cuando habla de medicina, cómo florece cuando alguien comprende de verdad sus intereses y ambiciones. Cuando hay una mujer cerca, que puede ser no solo una esposa, sino una compañera igual en la profesión». Cada palabra daba exactamente en el blanco. Amarilis sintió que sus dedos se entumecían por la tensión. «Aléjate de él». Trinidad se acercó un paso, y ahora estaban casi juntos. «¿O qué? ¿Qué va a hacer, señora Urquiza? ¿Hacer un escándalo? ¿Quejarse a sus superiores de comunicación profesional? ¿O seguirá haciéndose la víctima?» «No me hago la víctima. Estoy defendiendo mi matrimonio». «¿Defendiendo?» Trinidad sonrió despectivamente. «¿De qué? ¿De la posibilidad de que tu marido sea feliz? ¿De la posibilidad de conocer a una mujer que le comprenda de verdad?» «¿Tú?» «No, escucha tú», la interrumpió Trinidad. «Soy joven, soy guapa, soy inteligente, tengo una carrera brillante y grandes planes. Y si Esteban ve en mí lo que hace tiempo que no ve en ti, no es culpa mía. Quizá en vez de amenazarme, deberías plantearte por qué tu marido prefiere pasar tiempo conmigo en vez de contigo». Amarilis sintió que le temblaban las rodillas. Se apoyó en la pared para no caerse. «Estás jugando con él», dijo en voz baja.
Es solo un entretenimiento para ti. Oh no, señora Urquiza. Trinidad volvió a esbozar su sonrisa depredadora. Para mí no es un juego. Siempre consigo lo que quiero. Y ahora mismo, quiero a su marido. Se dirigió hacia la puerta, pero se dio la vuelta en la misma salida. ¿Y sabe qué? Él también lo quiere. ¿Lo ves, verdad? ¿Ves cómo me mira? La forma en que me sonríe, la forma en que cobra vida a mi alrededor. ¿Cuándo fue la última vez que te miró así? La puerta se cerró tras ella. Amarilis se hundió lentamente en una silla, sintiendo que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Lo peor era que Trinidad tenía razón. Ella había visto todas esas miradas, las sonrisas, los momentos de revitalización. Vio a su marido cambiar en torno a aquella mujer. Marisol la encontró allí una hora más tarde. Amarilis seguía sentada en la misma posición, con la mirada fija en un punto. ¿Qué te pasa? Su amiga se acuclilló a su lado. ¿Hablaste con ella? Amarilis asintió con la cabeza. ¿Y? Ella ni siquiera trató de negarlo. Al contrario, ella... Su voz se entrecorta. Marisol pasó el brazo por los hombros de su amiga. Cuéntamelo todo. Y Amarilis lo contó. Cada palabra, cada mirada, cada entonación. Marisol escuchó en silencio, apretando más los hombros. Es un monstruo, dijo por fin Marisol. Un monstruo calculador y de sangre fría. No, Amarilis negó con la cabeza. Ella solo sabe lo que quiere, y sabe que puede conseguirlo. No puedes rendirte. ¿Qué me queda por hacer? Ya ves lo que está pasando. Esteban, es como si hubiera despertado de la hibernación junto a ella. Ella es joven, hermosa, exitosa. Puede hablarle de igual a igual sobre medicina, sobre ciencia. Y a mí, solo soy una enfermera que no puede darle hijos. Basta. Marisol la sacudió por los hombros. Eres su mujer. Lleváis 15 años juntos. ¿Todo eso no significa nada? ¿Para él? Parece que no. El resto del día pasó como un borrón. Amarilis realizó sus tareas mecánicamente, evitando la tercera planta, donde se encontraba el despacho de su marido. Pero incluso desde lejos podía oír la familiar risa de Trinidad resonando por los pasillos. Aquella tarde no volvió a casa. Marisol la llevó a su habitación, le dio té caliente y ron, y la acostó en la habitación de invitados. Durante los 15 días siguientes a su conversación con Trinidad, Amarilis se quedó con Marisol. No se atrevía a volver a casa, donde cada objeto le recordaba la feliz vida familiar que ahora parecía un sueño lejano. Esteban no buscaba verla, no la llamaba, no le escribía mensajes. Solo le envió una breve carta al correo electrónico de su trabajo preguntándole dónde estaban sus cosas de invierno. Trató de mantenerse alejada del tercer piso en el trabajo, pero los rumores seguían llegando a ella, sobre la frecuencia con la que Trinidad se quedaba hasta tarde en el despacho de su marido, de que almorzaban juntos en la cafetería de enfrente de la clínica, de cómo la llevaba a casa en su coche. «Tienes que hacer la maleta», le dijo Marisol una mañana, viendo a su amiga ponerse la misma blusa por tercera vez. «No puedes vivir siempre con maletas». Amarilis sabía que tenía razón. Necesitaba volver a casa, aunque solo fuera por un rato. Recoger las cosas que necesitaba, sus papeles, sus libros favoritos. Tal vez hablar con Esteban, una última vez. Decidió ir fuera de horario, cuando la clínica estuviera menos concurrida. Todo el día trabajó con el piloto automático, haciendo mecánicamente lo de siempre. Tomar la tensión, poner inyecciones, rellenar historiales. Los pacientes le decían algo, ella respondía, pero las palabras pasaban desapercibidas. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría del personal ya se había marchado, subió a la tercera planta. Tenía que dejar los últimos historiales en recepción y después se iría a casa. El pasillo estaba inusualmente silencioso y vacío. Al pasar por delante del despacho de su marido, vio un rayo de luz bajo la puerta. Así que seguía aquí. Amarilis aminoró el paso, escuchando. Detrás de la puerta se oían voces apagadas. No iba a escuchar a escondidas, ni siquiera iba a detenerse, pero algo en la entonación de esas voces la hizo quedarse inmóvil. Una pertenecía sin duda a Esteban, la otra a Trinidad. «No puedes evitar una decisión para siempre», decía Trinidad. «Los dos sabemos lo que hay entre nosotros». «Es complicado», la voz de Esteban sonó apagada. «¿Qué es qué exactamente? ¿Admitir que ya no quieres a tu mujer? ¿Que a mi lado te sientes vivo?»
Amarilis sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Una cosa era sospechar, adivinar, y otra muy distinta oírlo así, ante la puerta de su propio marido. Trinidad, yo... Shh, no digas nada. Se hizo el silencio. Amarilis sabía que tenía que irse. Debería darse la vuelta y correr tan lejos de aquí como pudiera. Pero sentía los pies pegados al suelo. Con mano temblorosa, empujó la puerta. Ni siquiera la oyeron entrar. Trinidad estaba sentada en el escritorio de Esteban con los brazos alrededor de su cuello. Él estaba entre sus rodillas abiertas, con las palmas de las manos apoyadas en su cintura. Se besaron, profunda y apasionadamente, sin darse cuenta de nada. La carpeta de tarjetas cayó de las manos de Amarilis. El ruido de los papeles al caer les hizo retroceder el uno del otro. Amarilis... Esteban dio un paso atrás, con el rostro pálido. Trinidad no parecía avergonzada ni culpable. Se ajustó tranquilamente la bata, bajó de un salto de la mesa y esbozó su característica sonrisa. «Oh, señora Urquiza, ha sido incómodo, ¿verdad?» ¿Incómodo? Amarilis no reconoció su propia voz. ¿Incómodo? Amarilis, escucha. Esteban comenzó. No, escucha tú. Ella finalmente encontró la capacidad de moverse y entró en la oficina. 15 años de nuestro matrimonio. ¿Y lo estás arruinando todo por... esto? Trinidad se rió. Oh, no dramaticemos. Vuestro matrimonio estaba arruinado mucho antes de que yo llegara. Yo solo ayudé a Esteban a ver la verdad. ¿La verdad? Amarilis se volvió hacia su marido. ¿Qué verdad, Esteban? ¿Que ya no me amas? ¿Que soy una carga para ti? ¿Que necesitas una amante joven para sentirte un hombre? Basta. Su voz sonaba cansada. Solo estás empeorando las cosas. ¿Peor? ¿Cuánto peor? Sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pillo a mi marido besándose con otra mujer en su oficina de trabajo. ¿Cómo puede ser peor? Precisamente por eso dije que nos viéramos en otro sitio, se estiró Trinidad. Pero Esteban es tan adicto al trabajo. ¡Cállate! Amarilis se volvió bruscamente hacia ella. ¡Cállate! Tú lo arruinaste todo. Viniste aquí y... Yo no destruí a nadie. Trinidad se acercó más. Solo le mostré a Esteban que la vida podía ser diferente, que podía haber una mujer que lo entendiera, que compartiera sus intereses, su pasión por la medicina. Una mujer junto a la que podía ser él mismo, no solo el marido de una infeliz estéril. La bofetada sonó ensordecedora en el silencio del despacho. Trinidad retrocedió, apretando la palma de la mano contra su mejilla sonrojada. «Amarilis». Esteban la agarró del brazo. «¿Qué haces?» «¿Qué estoy haciendo?» Ella apartó la mano. «¿Qué estás haciendo, Esteban? ¿Permitir que esta mujer insulte a tu esposa, mirándola en silencio burlarse de nuestro matrimonio? Tú mismo lo arruinaste», dijo él en voz baja. «Por tus celos, tus sospechas, tus intentos de controlar cada uno de mis movimientos. Intentaba salvar nuestro matrimonio». Esteban se puso blanco. «Lárgate». «¿Qué?» «Fuera de mi despacho, fuera de mi vida. Simplemente, vete». Amarilis lo miró, al hombre que había amado la mitad de su vida. El hombre que había jurado estar con ella en las buenas y en las malas, que ahora estaba junto a otra mujer y le decía que se fuera. «Vale». Se inclinó lentamente, recogiendo las cartas esparcidas. «Me iré. Pero recuerda este momento, Esteban. Recuerda cómo la elegiste a ella antes que a tu mujer». Salió del estudio con paso inseguro. La risa de Trinidad y algunas palabras tranquilizadoras de Esteban se oían detrás de ella. Amarilis caminaba por el pasillo, incapaz de ver nada delante de ella. Los oídos le hacían ruido y las manos le temblaban tanto que las cartas empezaron a escapársele de nuevo. Marisol la encontró en el baño de mujeres una hora más tarde. Amarilis estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared, llorando en silencio. «Vamos a casa», le dijo Marisol en voz baja, ayudándola a levantarse. «Te quedarás conmigo el tiempo que haga falta». «Ya no tengo casa», susurró Amarilis. «No hay nada más». Pasó una semana después de aquella tarde en el despacho de Esteban. Amarilis se había ausentado de la clínica, sin poder ver a su marido ni a su amante. Durante todo el día permaneció tumbada en la habitación de invitados de Marisol,
pasando mecánicamente los canales de televisión, sin asimilar nada de lo que ocurría en la pantalla. La llamada de su madre la sorprendió. El teléfono vibró en la mesilla durante un buen rato antes de que Amarilis encontrara fuerzas para contestar. Cariño. La voz de Blanca Mendoza sonaba desacostumbradamente suave. ¿Por qué no contestas a mis mensajes? Amarilis tragó saliva. Lo siento, mamá. He estado ocupada. ¿Ocupada o escondiéndote del mundo en casa de tu amiga? Por supuesto, su madre ya lo sabía. En su pequeño barrio de Lima, la noticia corría rápidamente. No me escondo, mintió Amarilis. Es solo que necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para que esa mujer acabe por robarte a tu marido? Amarilis se tapó los ojos. Mamá, por favor. No, escucha tú. La voz de Blanca adquirió un tono acerado. El sábado es mi cumpleaños. Te espero para cenar. Y eso está descartado. No estoy segura de estar preparada para una celebración familiar. Preparada o no, vas a venir. No voy a dejar que mi hija se esconda como un perro apaleado. Después de hablar con su madre, Amarilis permaneció sentada largo rato, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Blanca siempre había sido una mujer mandona, acostumbrada a controlarlo todo. Desde la muerte de su padre 5 años atrás, se había vuelto aún más exigente con su hija. Marisol, al volver del trabajo, sorprendió a su amiga haciendo la maleta. ¿Qué haces? Tengo que irme a casa. Amarilis estaba metiendo ropa en su bolsa. No puedo ir a la fiesta de cumpleaños de mi madre con el mismo vestido. ¿De verdad vas a ir? No tengo elección. Ya conoces a mi madre. El piso de ella y Esteban estaba vacío y polvoriento. Había una taza de café seco en la mesa de la cocina. Debía de haber pasado por aquí por la mañana. Amarilis intentó no mirar las fotos familiares de las paredes, las 2 batas que aún colgaban una al lado de la otra en el pasillo, las zapatillas de él junto a la cama. Recogió rápidamente lo necesario, algunos vestidos, zapatos, cosméticos. En el baño, se quedó mirando los 2 vasos de cepillos de dientes. El de ella era rosa, el de él azul. Durante 15 años habían estado uno al lado del otro. El sábado llegó demasiado rápido. Amarilis pasó la mañana en el salón de belleza, arreglándose el pelo, haciéndose la manicura y maquillándose ligeramente por primera vez en mucho tiempo. Sabía que su madre no aprobaría su aspecto demacrado. Eligió un vestido azul oscuro, austero pero elegante. Llevaba pendientes de perlas, regalo de Esteban por su 10º aniversario de boda. Le temblaban las manos al cerrar la cerradura. La casa de su madre la recibió con música y voces. A Blanca siempre le habían gustado las celebraciones fastuosas, a las que invitaba a muchos invitados. Amarilis respiró hondo antes de llamar al timbre. ¡Por fin! Blanca abrió la puerta, lanzando a su hija una mirada crítica. Has adelgazado. ¡Feliz cumpleaños, madre! Amarilis le entregó una caja cuidadosamente envuelta con el perfume favorito de su madre. Pasa, los invitados ya se han reunido. El salón estaba abarrotado. Parientes, amigos de la familia, vecinos, todas las personas que probablemente ya conocían su drama familiar y ahora cuchichearían a sus espaldas. Amarilis sintió que se le apretaba el corazón. Y entonces lo vio. Esteban estaba de pie junto a la ventana, hablando con su tío Raúl. Parecía cansado, demacrado, pero aún apuesto. Por un momento sus miradas se cruzaron, y Amarilis sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Mamá, se volvió hacia Blanca. ¿Por qué le has invitado? Sigue siendo tu marido, replicó Blanca. Y un miembro de la familia. Pero ya sabes lo que pasó. Precisamente por eso le he invitado. Tenéis que hablar, resolver las cosas como adultos, no huir el uno del otro. Amarilis quiso objetar, pero en ese momento se les acercó la tía Consuelo y hubo que interrumpir la conversación. Pasó la siguiente hora recibiendo miradas compasivas de sus familiares y respondiendo a un sinfín de preguntas sobre su bienestar. Esteban se mantuvo en el otro extremo de la habitación. Estaba claramente incómodo, pero por educación mantuvo una conversación con los parientes de su mujer. Durante la cena se sentaron uno junto al otro, idea de Blanca, por supuesto. Amarilis podía sentir el calor que emanaba de él, el aroma familiar de su colonia. Sus codos entraron en contacto accidentalmente cuando él cogió la sal, y ella apartó la mano como si la estuviera quemando. «Lo siento», murmuró. «No lo sientas».
No era mi intención venir, dijo en voz baja mientras los demás estaban ocupados discutiendo la nueva salsa de Blanca. Pero tu madre insistió mucho. Sí, ella sabe insistir. ¿Cómo estás? Amarilis se volvió hacia él, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. ¿De verdad quieres saberlo? ¿O es solo por cortesía? Amarilis, no, está bien, estoy bien, estoy bien. ¿Y cómo está tu colega? ¿Sigues compartiendo experiencias profesionales en tu despacho? Esteban se puso pálido. Aquí no, ahora no. ¿Y cuándo? ¿Cuándo es el momento adecuado para hablar de cómo arruinaste nuestro matrimonio? Lo arruinaste con tus propios celos y sospechas, que resultaron ser ciertas. Les interrumpió el tintineo de una copa. Blanca se levantaba a punto de pronunciar un discurso. Amarilis se apartó de su marido, fingiendo escuchar atentamente a su madre. Pero las palabras pasaron de largo. Todo su ser estaba concentrado en la presencia de Esteban a su lado, en el dolor y la ira que bullían en su interior. Después de cenar, los invitados volvieron al salón. Blanca puso música y algunas parejas empezaron a bailar. Amarilis se quedó de pie contra la pared, observando la diversión y sintiéndose una completa extraña en aquella celebración de la vida. Esteban se dirigió hacia ella, pero en ese momento llamaron a la puerta. Todos se volvieron. Blanca frunció el ceño. No le gustaban los invitados inesperados. La puerta se abrió de golpe antes de que nadie pudiera abrirla. Trinidad estaba en el umbral, con un vestido rojo ajustado, perfectamente peinada y maquillada. Olía a perfume caro y a victoria. Pido disculpas por la intrusión, sonríe con su sonrisa característica. Pero tengo un anuncio importante que no puede esperar. Amarilis se quedó helada, sintiendo que el suelo se iba bajo sus pies. Vio cómo Esteban palidecía, los ojos de su madre se abrían de par en par, y los invitados sonreían ante el escándalo. De repente, todo parecía el melodrama barato que a Marisol le encantaba ver. Solo que no se trataba de un melodrama, sino de su vida derrumbándose en medio de la fiesta de cumpleaños de su madre. Se hizo un gran silencio en el salón. La música seguía sonando, pero ahora parecía fuera de lugar, casi ofensiva. Trinidad estaba de pie en la puerta, irradiando seguridad y superioridad. Su vestido rojo parecía una mancha de sangre sobre la alfombra beige de Blanca. ¿Qué significa eso? Blanca fue la primera en romper el silencio. Su voz sonaba con rabia apenas contenida. ¿Quién es usted? Trinidad se adelantó unos pasos y sus tacones repiquetearon en el parqué. Oh, perdone mi descortesía. Soy la doctora Trinidad Zapata, colega de Esteban. O mejor dicho, sonrió al mirarle. Más que colega. Amarilis sintió que se le entumecían las puntas de los dedos. Vio cómo los invitados empezaban a cuchichear. Sus miradas iban de ella a Esteban, a Trinidad, a ella de nuevo. En sus ojos se leía una curiosidad codiciosa, el tipo de escándalo que no se producía a menudo, ni siquiera en los melodramas. Fuera de mi casa, Blanca se adelantó, bloqueando a su hija. Ya. Oh no. Trinidad sacudió la cabeza, sus pendientes oscilando al compás del movimiento. No me iré hasta que diga lo que he venido a buscar. Todos necesitan saber la verdad. Esteban salió por fin de su aturdimiento. Trinidad, para. Aquí no. ¿Dónde está, cariño? ¿En tu despacho? ¿O en nuestro piso donde hemos estado pasando las últimas semanas? Un suspiro colectivo recorrió la habitación. La tía Consuelo se agarró el corazón. El tío Raúl empezó a grabar lo que ocurría en su teléfono hasta que su mujer le apartó de un tirón. Amarilis permaneció inmóvil. Sentía las miradas de todos los presentes, compasivas, curiosas, críticas. Quería caer al suelo, desaparecer, dejar de existir, pero se obligó a mantenerse erguida mirando directamente a los ojos de la mujer que había arruinado su vida. Queridos invitados, Trinidad levantó la voz como si estuviera a punto de hacer un brindis. Tengo una feliz noticia para vosotros. Estoy embarazada. El tiempo pareció detenerse. Amarilis vio cómo los ojos de su madre se abrían de par en par, cómo los nudillos de Esteban se ponían blancos al agarrarse al respaldo de la silla. Algunos de los invitados jadearon, algunos empezaron a aplaudir, pero se callaron rápidamente, dándose cuenta de lo inapropiado de la reacción. Y por supuesto, continuó Trinidad, su voz resumaba miel, el padre del bebé es Esteban. ¿Qué? Esteban dio un paso adelante. ¿De qué estás hablando? Cariño, no hace falta negar lo evidente.
Ambos sabemos que las últimas semanas... Cállate. La voz de Amarilis sonó inesperadamente firme. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. ¿Cómo dices? Trinidad enarcó una ceja perfectamente depilada. He dicho que te calles. Amarilis cruzó lentamente la sala, deteniéndose justo delante de la amante de su marido. Estás mintiendo. ¿Miento? ¿Sobre qué exactamente? ¿Sobre nuestros encuentros con Esteban? ¿Sobre nuestras salidas nocturnas? ¿O sobre el niño que crece dentro de mí? ¿Sobre el bebé? Amarilis se sentía extrañamente tranquila. Porque Esteban no puede tener hijos. Jamás. Tiene azospermia total. Es incurable. El silencio que siguió a aquellas palabras fue ensordecedor. Trinidad parpadeó. Su sonrisa chulesca vaciló. ¿Qué? Ya lo has oído. Amarilis no apartó la mirada. Mi marido es estéril. Lo descubrimos hace 2 meses. Por eso se deprimió. Por eso nuestro matrimonio empezó a desmoronarse. Y por eso estás mintiendo ahora mismo. Trinidad se tambaleó. Su impecable máscara empezaba a resquebrajarse. No, no es verdad. Es verdad. La voz de Esteban estaba llena de rabia. Pero si estoy embarazada de verdad. La voz de Trinidad se volvió histérica. Tal vez, Amarilis se encogió de hombros. Pero no de mi marido. Tal vez deberíamos buscar al padre entre sus otros pacientes. El rostro de Trinidad se contorsionó de rabia. Tú no tienes derecho a... No, eras tú quien no tenía derecho, la interrumpió Amarilis. No tenías derecho a arruinar el matrimonio de otra persona. No tenía derecho a mentir sobre estar embarazada. No tenías derecho a venir aquí y dar este espectáculo. Los invitados empezaron a susurrar más alto. Ahora sus ojos leían condena, pero dirigida ya no a Amarilis, sino a Trinidad. Esteban. Trinidad se volvió hacia él, con voz temblorosa. Diles que nos queremos. Pero Esteban la miró con disgusto. Amor, te aprovechaste de mi debilidad, de mi depresión. Me manipulaste cuando estaba más vulnerable. ¿Y ahora intentas atarme a ti mintiendo sobre mi embarazo? Pero yo pensaba... ¿Pensaste qué? Su voz se quebró de rabia. ¿Que renunciaría a 15 años de matrimonio por una mujer capaz de semejante mezquindad? ¿Que creería en una concepción milagrosa conociendo mi diagnóstico? ¿Que yo... Basta. Blanca se adelantó. Raúl, acompaña a la señora Zapata hasta la puerta. Y asegúrate de que no vuelva a aparecer por esta casa. Trinidad recorrió la sala con la mirada. Decenas de miradas de reproche se dirigían a ella. Su impecable maquillaje se había emborronado con las lágrimas. Su vestido rojo parecía ahora vulgar e inapropiado. Os vais a arrepentir todos, siseó, pero sus palabras sonaron patéticas y poco convincentes. El tío Raúl la cogió por el codo y la condujo hacia la salida. Los tacones de Trinidad se agarraron a la alfombra y tropezó, pero mantuvo la cabeza alta. Cuando la puerta se cerró tras ella, se hizo un gran silencio en la habitación. Amarilis sintió que le temblaban las rodillas, pero siguió erguida. No iba a dar a sus invitados el placer de ver su debilidad. Muy bien, Blanca dio una palmada. El espectáculo ha terminado. Consuelo, ayúdame con el postre. Los demás, por favor. Venid a la mesa. Los invitados pasaron al comedor a regañadientes, aún cuchicheando. Esteban permaneció inmóvil, mirando a Amarilis como si la viera por primera vez. «Me voy», dijo finalmente. «Lo siento, Blanca, y... lo siento, Amarilis». Se marchó sin mirar atrás. Amarilis lo siguió con la mirada, sintiendo un extraño vacío en su interior. No había triunfo por la revelación de Trinidad, ni alegría porque la verdad hubiera salido a la luz. Solo cansancio y la certeza de que, de todos modos, su matrimonio no podría salvarse. Blanca se acercó a su hija y la abrazó con fuerza. «Has aguantado bien». «Gracias, mamá», se apartó Amarilis. «Pero creo que será mejor que yo también me vaya». «Por supuesto, querida. Marisol, acompáñala». El lunes llegó inesperadamente gris y húmedo. Amarilis se despertó en la habitación de invitados de Marisol, con el sonido de la lluvia tamborileando en los aleros. Su teléfono rebosaba de mensajes y llamadas perdidas. La noticia del escándalo en la fiesta de cumpleaños de Blanca se había extendido por toda su familia y conocidos. «No tienes que ir a trabajar hoy»,
dijo Marisol, poniendo una taza de café delante de su amiga. Puedes tomarte unos días más de vacaciones. Amarilis negó con la cabeza. No, nada de esconderme más. Tarde o temprano tendré que enfrentarme a los dos. Las cosas eran diferentes en la clínica. En cuanto entró en el vestíbulo, las conversaciones se apagaron y los ojos de sus colegas se volvieron en su dirección. Algunos apartaban la mirada apresuradamente, otros la miraban con indisimulada curiosidad. Rosita, una joven enfermera, fue la primera en correr hacia ella. Señora Urquiza, no se va a creer lo que ha pasado aquí esta mañana. ¿Qué ha pasado? La doctora Zapata hizo un berrinche en la sala de residentes, gritando que la estaban calumniando, que en realidad estaba embarazada. Entonces el doctor Ramírez la llamó y... ¿Y qué? Amarilis se obligó a hablar con calma. La despidieron por conducta inapropiada y mentir sobre el embarazo. Hizo las maletas y se marchó hace una hora. Amarilis asintió en silencio y se dirigió a su sala. Por el camino, se encontró con varios médicos que antes siempre habían admirado a Trinidad. Ahora saludaban a Amarilis con especial amabilidad, como si quisieran enmendarse. En la sala de curas preparaba metódicamente el instrumental para su primer paciente cuando llamaron a la puerta. En el umbral estaba el doctor Sierra. Amarilis, la llamó por su nombre por primera vez, en lugar de señora Urquiza. ¿Puedo hablar con usted? Ella asintió con la cabeza, sin dejar de colocar sus herramientas. Debo disculparme, comenzó, tomando asiento en una silla. Vi lo que pasaba entre su marido y el doctor Zapata. Lo vi y me callé. Debería haber intervenido. No es culpa suya, doctor Sierra. Y sin embargo, cuando les dije a ambos el diagnóstico, debí insistir en la ayuda psicológica. Esteban no pudo manejar la noticia, se volvió vulnerable. Y ella se aprovechó de ello. Amarilis dejó a un lado el último instrumento. ¿Sabes qué es lo más extraño? Casi le estoy agradecida. ¿Agradecido? El doctor Sierra enarcó las cejas, sorprendido. Sí, ha mostrado la verdadera cara no solo de ella, sino también de la de mi marido. Ahora sé que es más importante para él, el orgullo o la lealtad. En ese momento, Rosita se asomó al estudio. Señora Urquiza, hay un... El doctor Urquiza quiere verla. El doctor Sierra se levantó. Le dejo. Esteban entró mientras Amarilis limpiaba la superficie de trabajo con antiséptico. Parecía agotado, con ojeras. Tenemos que hablar, dijo. ¿Sobre qué? ¿De cómo dejaste que me humillara delante de toda la familia? ¿O de cómo has estado observándola jugar en silencio todo este tiempo? No sabía que fuera capaz de algo así. Amarilis soltó una risita amarga. Claro que lo sabías. Solo viste lo que querías ver. Una mujer joven y hermosa que te admira, que te hacía sentir como un hombre otra vez. Eso no es justo. ¿No es justo? Ella finalmente se volvió hacia él. ¿Era justo liarse con ella en tu despacho? ¿Fue justo pasar noches con ella mientras te esperaba en casa? ¿Fue justo dejar que abusara de mí? Esteban bajó la cabeza. Estoy confundido. Después del diagnóstico, dejé de sentirme completo. ¿Y ella? Ella se aprovechó de eso. Y tú la dejaste hacerlo. Lo sé. Y yo me arrepiento. ¿Lo lamentas? Amarilis negó con la cabeza. ¿Sabes cuál es la peor parte? No su mentira sobre el embarazo, no su engaño. Es que cuando todo salió a la luz, ni siquiera intentaste protegerme. Te quedaste callado mientras ella ensuciaba nuestro matrimonio. Me sorprendió. Siempre pones excusas, Esteban. Tu depresión, tu infidelidad, tu silencio, pero a veces las excusas no bastan. Se oyeron pasos en el pasillo. Había llegado el primer paciente. Amarilis empezó a ponerse los guantes. ¿Y ahora qué? Esteban preguntó en voz baja. Ahora pides el divorcio. ¿O lo pido yo? ¿Qué más da? ¿Ni siquiera quieres intentar arreglar las cosas? Amarilis lo miró largamente. ¿Qué hay que arreglar, Esteban? Traicionaste algo más que a mí. Traicionaste nuestro matrimonio, nuestra confianza, todo lo que hubo entre nosotros durante 15 años. Te amaba. Tiempo pasado. ¿Y sabes qué? Yo también te amé. Pero ahora ni siquiera reconozco al hombre en que te has convertido. Llamaron a la puerta. El paciente esperaba. Esteban se dirigió lentamente hacia la salida,
pero se detuvo en la puerta. Voy a dejar la clínica. Ya he presentado mi solicitud. Es tu decisión. No puedo verte todos los días y recordar lo que he hecho. ¿Huyendo de tus problemas otra vez? No contestó. Se limitó a salir, dejando pasar al paciente que llegaba. Amarilis se obligó a sonreír al hombre mayor que se acomodaba en la camilla para una intervención. El día se hacía interminable. Cada susurro en el pasillo la hacía estremecerse. Temía que Trinidad regresara y provocara otro escándalo, pero nunca apareció. Esa noche, mientras hacía la maleta antes de marcharse, Amarilis encontró un sobre su escritorio. Dentro había una petición de divorcio, ya firmada por Esteban, y una breve nota. Te mereces algo mejor. Perdóname si puedes. Miró detenidamente la letra familiar, la firma al pie de la hoja. 15 años de matrimonio en un documento oficial. 15 años de amor, de esperanzas, de planes en común. Todo terminaba aquí, en la trastienda del hospital, con las luces fluorescentes zumbando. Marisol la esperaba a la salida. ¿Cómo estás? No lo sé, respondió Amarilis con sinceridad, mostrando el sobre a su amiga. Es que no lo sé. Caminaron por la calle del atardecer. La lluvia seguía lloviznando, convirtiendo las luces de los faroles en manchas borrosas. Amarilis pensó en lo extraña que es la vida. A veces es necesaria la destrucción total para empezar algo nuevo. «Sabes», dijo finalmente, «casi me alegro de que mintiera sobre su embarazo». ¿Por qué? Porque esa mentira mostró la verdadera naturaleza de ambos. Ella, capaz de cualquier mezquindad. Él, dispuesto a contemplar en silencio cómo se desmoronaba la vida de otra persona. Marisol apretó más fuerte la mano de su amiga. «Eres fuerte, Amarilis. Saldrás de esta». «Lo sé, es solo que creía que nuestro amor era más fuerte, que podría resistir cualquier desafío. A veces el amor más fuerte es destrozado por la debilidad humana más común». Siguieron caminando por la acera mojada, y Amarilis se sintió extrañamente aliviada. Era como si el peso de los últimos meses, la sospecha, el dolor, la humillación, empezara a ceder. Quedaba lo desconocido por delante, pero incluso eso parecía mejor que una vida falsa, con un hombre al que ya no reconocía. Pasó un mes. La Clínica Esperanza volvía poco a poco a su ritmo de vida habitual. El lugar de Esteban lo ocupaba un nuevo médico. Sus pacientes se iban acostumbrando a los cambios, y la historia de Trinidad se iba convirtiendo en una de las muchas leyendas hospitalarias que el personal se contaba en sus momentos de relax. Amarilis se sumergió de lleno en su trabajo. Hacía turnos extra, se quedaba hasta tarde, trabajaba de voluntaria los fines de semana. Cualquier cosa con tal de no volver a un piso vacío en el que cada rincón le recordaba su vida pasada. Aquella mañana llegó antes de lo habitual. Llovía a cántaros y las calles de Lima estaban desdibujadas. La sala de espera estaba inusualmente silenciosa. Solo se oía el susurro de los papeles y las voces apagadas del personal de enfermería. «Señora Urquiza», Rosita la llamó. «Le necesitan en la sala 3. Hay un niño de 8 años. Su madre tuvo un accidente. Ahora está en cirugía». Amarilis asintió, dirigiéndose a la sala indicada. Había un niño sentado en una silla de plástico en el pasillo, delgado, moreno, con unos enormes ojos asustados. Tenía el uniforme del colegio arrugado y un arañazo seco en la mejilla. «Hola». Amarilis se agacha a su lado. «Soy Amarilis. ¿Cómo te llamas?» «Mateo», respondió el chico en voz baja, sin levantar la vista. «¿Has desayunado, Mateo?» Sacudió la cabeza. «¿Quieres que te traiga algo de la cantina? Hacemos unos bollos con chocolate buenísimos». Mateo volvió a negar con la cabeza y preguntó en voz baja. «¿Se va a morir mi madre?» A Amarilis se le encogió el corazón. «Los médicos están haciendo todo lo posible para ayudar a tu madre. Está en buenas manos». «Papá también estaba en buenas manos», susurró el niño. «Pero aún así murió». Amarilis sintió un nudo en la garganta. «¿Cuándo ocurrió eso?» «Hace 2 años. Estaba enfermo. Mamá dijo que ahora debíamos permanecer juntos». «¿Y ahora?» Le tembló la voz, y Amarilis abrazó al chico sin pensárselo. Él se aferró a ella, temblando con todo el cuerpo pero sin llorar. Al parecer, las lágrimas ya se le habían agotado. «¿Sabes qué?», dijo acariciándole la espalda. «Vamos a por esos bollos después de todo».
Y luego te mostraré algo interesante. Mateo se dejó llevar al comedor. Amarilis cogió 2 bollos con chocolate y 2 vasos de leche caliente. Se sentaron en una mesa alejada y ella empezó a hablarle de la clínica, de casos divertidos, de pacientes que se habían recuperado contra todo pronóstico. Poco a poco el chico empezó a descongelarse. Comió un bollo, bebió leche. Incluso hizo algunas preguntas sobre el equipo médico que veía en los pasillos. ¿Quieres ser médico?, preguntó Amarilis, notando su interés. No lo sé. Mateo se encogió de hombros. Mamá dice que soy demasiado joven para tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué te gusta hacer? Dibujar y leer libros sobre animales. Tengo toda una colección de enciclopedias. Amarilis sacó un cuaderno y bolígrafos de su bolso. ¿Por qué no dibujas algo? El tiempo pasará más rápido. Pasaron la siguiente hora dibujando. Mateo creó todo un zoo: elefantes, jirafas, pingüinos. Su mano guiaba el papel con confianza y sus ojos ya no estaban tan asustados. Y este es mi gato Misto. Mostró el dibujo de un gato a rayas. Mamá me lo regaló cuando murió papá. Dijo que me protegería. Un gato precioso, sonrió Amarilis. ¿Estás solo en casa ahora? No, lo cuida una vecina. Es amable, siempre le da su comida en lata favorita. En ese momento apareció Rosita. Señora Urquiza, la operación ha terminado. Todo ha salido bien. Mateo dio un respingo. ¿De verdad? ¿Mamá va a vivir? Sí, pequeño, sonrió Rosita. Tu mamá vivirá. Ahora mismo está durmiendo después de la operación, pero se despertará pronto. ¿Puedo verla? En un par de horas, cuando la lleven a su habitación. Mientras tanto, ¿por qué no te llevo a la sala? Allí hay un televisor y sillones cómodos. Mateo se volvió hacia Amarilis. ¿Vendrás a verme otra vez? Por supuesto, le acarició la cabeza. Tengo que ver qué otros animales vas a dibujar. Mientras Rosita se llevaba al niño, Amarilis permaneció sentada a la mesa, mirando los dibujos. Algo temblaba en su alma, algo que creía permanentemente congelado después de todos los acontecimientos de los últimos meses. El día pasó desapercibido. Amarilis pasó varias veces por casa de Mateo, llevándole zumo y galletas, escuchándole hablar del colegio, de su gato, de sus libros favoritos. Al anochecer, su madre se había recuperado y por fin estaban juntos. Gracias, dijo la mujer, sonriendo débilmente desde la cama del hospital. Mateo me ha contado cómo le has cuidado todo el día. De nada, Amarilis ajustó la vía. Tienes un hijo maravilloso. Por la noche, llegó la abuela de Mateo, una elegante mujer de pelo gris y ojos amables. Abrazó fuertemente a su nieto, besó a su hija y luego se dirigió a Amarilis. Dios la bendiga, señora. Ha sido usted un ángel de la guarda para mi nieto en este terrible día. Amarilis los vio marcharse, abuela y nieto cogidos de la mano, llevándose un montón de dibujos y la promesa de visitar a su madre mañana. Algo se apretó en su pecho, la nostalgia de algo que nunca había tenido y que nunca volvería a tener. Salió a la calle. Había dejado de llover y las primeras estrellas asomaban entre las nubes. Amarilis estaba de pie en la entrada de la clínica, sintiendo que las lágrimas rodaban por sus mejillas, las primeras lágrimas que había tenido en semanas. Lloró por el niño que había perdido a su padre y casi pierde a su madre, por sus sueños incumplidos de ser madre, por la vida que no había salido como ella había planeado.